Hola, ¿qué tal? Bien, veamos en este video tutorial cómo poder elaborar una pregunta de este tipo, de tal manera que tengamos una serie de conceptos aquí a la izquierda y los tenemos que relacionar con los comentarios que hacemos en cada una de las listas desplegables y tenemos que ir seleccionando el elemento correcto. En este caso, como podéis comprobar, aparece Windows XP y Windows 7 y entonces al abrir la lista desplegable primera, en este caso deberíamos de seleccionar para que fuera correcto. En sus primeras versiones no soportaba los discos duros serial ATA. Y en este caso, en el concepto Windows 7, tendríamos que seleccionar el elemento correcto, sería soporta más de 4 GB de memoria. De tal manera que nos damos cuenta que hay una tercera posible respuesta que en este caso simplemente se ha agregado como trampa. ¿De acuerdo? Porque en este caso ni Windows XP ni Windows 7 tienen versiones que se llamen Red, Black y White. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente intentar crear una pregunta de este tipo. Bien, ante todo vamos a ver para que veáis si nosotros le damos al botón para que califique, ¿de acuerdo? Nos da como correcta, ¿vale? Porque las dos elecciones que hemos hecho han sido las correctas. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a intentar hacer algo parecido a esto, ¿vale? Es decir, la idea es dos elementos aquí a la izquierda que los podamos relacionar con una serie de comentarios aquí a la derecha que aparecen en unas listas desplegables donde vamos a agregar una posible respuesta que no es válida, ¿de acuerdo? Simplemente como trampa. Pues bien, lo que vamos a hacer es, simplemente estaba ya creada, para este video tutorial he creado esta pregunta, pues lo que voy a hacer es crear otra, pero le voy a llamar, en este caso, P2, emparejar sistemas. Pues bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos a irnos al principio, como si estuviéramos en el curso, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a agregar esa pregunta. Pues bien, nos vamos al almacén de preguntas, hacemos un clic aquí, a la izquierda, en preguntas. Y bien, lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a agregar la pregunta dentro del tema 1. Recordar que de videotutoriales anteriores lo que hicimos fue crear, por así decirlo, una subcategoría, de tal manera que las preguntas se pueden ir almacenando en esa subcategoría, en este caso en el tema 1, con la idea de ir almacenando en cada uno de esos temas las preguntas. Bien, voy a hacer un clic en tema 1, ¿vale? Para que quede abierta esta subcategoría y ahora voy a crear dentro esa pregunta, en este caso del tipo de emparejar elementos. Pues bien, voy a abrir la lista desplegable y para elaborar este tipo de pregunta, como ya he dicho antes, son del tipo de emparejando, ¿de acuerdo? Como podemos comprobar aquí. Bien, hacemos un clic. Como siempre, como cualquier pregunta, le vamos a poner un nombre descriptivo. En este caso le voy a llamar P2- y le voy a llamar emparejar conceptos. Luego aquí, ¿qué es lo que queremos que vea como título inicial el usuario en esta pregunta? Pues por ejemplo, selecciona los elementos correctos. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es básicamente elaborar cada una de las preguntas y su respuesta correcta. En este caso, las respuestas que vayamos agregando aquí son las que van a aparecer en la lista desplegable de la derecha, ¿de acuerdo? Y en este caso lo que hacemos es colocar la pregunta y la respuesta correcta. Bien, como vimos antes, si lo vamos preparando, por ejemplo, si colocamos Windows 7, significa que al poner la respuesta, por ejemplo, una de las que era válida era soporta más de 4 GB de memoria. Luego, otro elemento correcto de esta pregunta, ¿cuál es? Pues vamos a hacer el mismo juego de dos. Ponemos la pregunta, en este caso Windows XP, y la respuesta asociada a esa pregunta, la respuesta correcta es, por ejemplo, no soporta discos
sería lata. ¿De acuerdo? Que son los discos más modernos. ¿De acuerdo? Y entonces esos inicialmente, las primeras versiones de Windows XP no soportaban esos discos. Entonces si queremos dejarlo mucho más claro, no soporta disco sería lata en sus versiones iniciales. ¿De acuerdo? Y así no hay duda. Bien, y luego la idea era poner otra respuesta, por así decirlo, de trampa, ¿de acuerdo? Simplemente para agregar alguna duda. Y entonces lo que hacemos es simplemente escribir en respuesta, pero la pregunta la dejamos en blanco. ¿De acuerdo? Porque no tiene ninguna pregunta asociada correcta. Entonces, simplemente ponemos existen versiones red, black. Esto me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? No existe ni para Windows 7 ni para Windows XP, existen estos nombres de versiones, ¿de acuerdo? Daros cuenta del detalle, lo dejo la pregunta en blanco. Bien, le doy un clic al botón, bueno, antes de darle a guardar, simplemente, por no saturar de conceptos del video tutorial, simplemente lo que más llama la atención es esta opción, que lo que me permite es simplemente barajar las respuestas para que no aparezcan en el mismo orden. Es decir, como siempre, para que los alumnos cuando vean esta pregunta, ¿de acuerdo? No todos los alumnos tengan un orden diferente de las preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Para que no se puedan copiar, que es el fin último siempre de esta opción, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, la hemos dejado guardada, la hemos dejado activada y ahora guardamos. Y ahora para ver simplemente lo que hemos hecho, vamos a hacer un clic en la lupa, ¿de acuerdo? Para que veamos una presentación preliminar de esta pregunta. Entonces, fijaros, aparecen Windows 7 y Windows XP aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? Y ahora nosotros simplemente deberíamos de seleccionar, el alumno debería de seleccionar la correcta, pero daros cuenta que aparecen 3, ¿de acuerdo? Fijaros, la de existe versiones red, black y white está aquí, ¿vale? Para que así el alumno pues, pueda tener más dudas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, en este caso seleccionaríamos Windows 7, soporta más de 4 GB. Windows XP, seleccionaríamos la correcta, no soporta disco sería lata en sus versiones iniciales. Y ahora le damos al botón. Correcto. ¿De acuerdo? Bien, pues básicamente con esto hemos visto cómo poder elaborar preguntas dentro de unos cuestionarios del tipo emparejar conceptos. Bien, y antes de nada también, que no lo he comentado, fijaros el título que habíamos preparado, ¿de acuerdo? Que es lo que aparecerá siempre al principio de la pregunta cuando esté dentro de un cuestionario, ¿de acuerdo? Entonces nunca olvidéis de quedar bien claro el enunciado de la pregunta, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta luego.